El acoso y la discriminación son ilegales en Colorado y no se toleran en ningún lugar de trabajo. El acoso y la discriminación pueden infligir graves daños a la productividad y la moral de una organización. Provocan ausentismo, rotación de personal, depresión, enfermedad, vergüenza y humillación. Las personas citadas en las denuncias pueden perder su trabajo, su reputación e incluso su carrera. Los centros de trabajo de Colorado se rigen por la Ley Antidiscriminación de Colorado, CADA, la Ley Power y la legislación federal. Colorado define el acoso como una conducta no deseada que es subjetivamente ofensiva para la persona que alega el acoso y objetivamente ofensiva para una persona razonable que pertenezca a la misma clase protegida. La legislación sobre acoso en Colorado es una de las más favorables para los trabajadores del país. A diferencia de la mayoría de las leyes contra el acoso, en Colorado la carga de la prueba recae en el empresario. Una vez presentada la denuncia, el empresario debe demostrar su inocencia y no el trabajador la culpabilidad del empresario. Además, Colorado no exige que la norma federal para el acoso sea grave y generalizado. La ley de Colorado examina la totalidad de las circunstancias en las que se produjo el acoso, incluso los pequeños desaires, las pequeñas molestias y los malos modales pueden elevarse al nivel de acoso ilegal dependiendo de varios factores. La frecuencia, duración, localización y naturaleza de la conducta. Si se utilizaron insultos y epítetos. Si la conducta era de naturaleza amenazadora. La diferencia de poder entre las partes implicadas en la conducta. El número de personas implicadas en la conducta. El acoso se divide en dos categorías: quid pro quo y ambiente hostil. Según la legislación de Colorado, el acoso quid pro quo debe cumplir uno de estos dos requisitos. 1. El acoso debe hacerse explícita o implícitamente como una condición de empleo para ese individuo en particular. 2. La decisión laboral debe tomarse en función de la conducta o comunicación en cuestión. El acoso quid pro quo ocurre cuando un gerente o supervisor retiene u otorga beneficios laborales con base en favores sexuales. Esto incluye asignaciones de trabajo, contratación, despido, promociones o degradaciones, revisiones de desempeño positivas o negativas o cualquier otro beneficio relacionado con el trabajo. Los gerentes y las organizaciones para las que trabajan pueden ser consideradas responsables, incluso si una amenaza no se llevó a cabo o si la amenaza fue solo implícita. Por ejemplo, un gerente que impide repentinamente el ascenso de una empleada subordinada después de que ella le ha pedido al gerente que deje de frotarle los hombros, podría ser culpable de acoso quid pro quo, a pesar de que no haya habido una amenaza verbal de acción laboral adversa. El acoso persistente como condición de empleo es otra forma de acoso quid pro quo. Por ejemplo, es ilegal que un jefe de almacén diga a sus empleados que simplemente tendrán que ignorar los comentarios culturalmente ofensivos de sus compañeros de trabajo porque son algo común en los trabajos de obreros. Y también sería ilegal que el supervisor de un restaurante les diga a los empleados que toleren los insultos raciales de los clientes porque son parte del trabajo de un mesero. El acoso quid pro quo es un delito grave. Un solo evento suele ser suficiente para que un demandante gane el juicio. Un solo error podría acabar con la carrera de un gerente. El estado de Colorado define el acoso en un entorno hostil como una conducta que interfiere en el rendimiento de una persona en el lugar de trabajo, creando así un entorno laboral intimidatorio u hostil. El acoso en un entorno hostil puede ocurrir entre empleados del mismo sexo, entre empleados de diferentes sexos y entre empleados de cualquier rango o posición en una organización. Una conducta inapropiada puede crear un entorno de trabajo hostil incluso si no va dirigida directamente a la persona que presenta la denuncia de acoso. El acoso no solo se produce entre compañeros de trabajo. La ley cubre el acoso entre empleados y no empleados que trabajan en el lugar de trabajo. Los no empleados incluyen pasantes no remunerados, contratistas independientes y empleados contratados por terceros para proporcionar servicios en el lugar de trabajo. Además, el acoso puede ser perpetrado por trabajadores de terceros, como vendedores, trabajadores de seguridad de las instalaciones, visitantes e incluso clientes. El acoso puede ocurrir en cualquier lugar donde los empleados representen a sus organizaciones. Esto incluye fiestas de trabajo, cenas con clientes, conferencias, ferias comerciales,
llamadas de ventas y actos benéficos. El acoso puede producirse en reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes de texto, mensajería instantánea o cualquier otro tipo de comunicación, incluso si el acosador, la víctima o ambas partes trabajan desde casa. Según la legislación de Colorado, es una práctica de empleo discriminatoria o injusta que un empleador discrimine en las decisiones de empleo, basándose en o a causa de la clase protegida de una persona. Estas prácticas de empleo incluyen negativa a contratar, desvinculación, negativa a ascender, degradación, discriminación en materia de remuneración, discriminación en los términos, condiciones o privilegios de empleo, represalias por participar en una actividad protegida, como oponerse al despido. El acoso ilegal y la discriminación pueden producirse sin perjuicio económico para la víctima ni despido de ésta. Las sentencias de los tribunales federales y de Colorado han establecido grupos protegidos que gozan de protección legal frente al acoso laboral. Estos grupos se definen por raza o color. El color se refiere a la pigmentación, complexión o tono de la piel de una persona. Por raza se entienden todas las características típicamente asociadas a la raza, incluida la textura del cabello, el tipo de cabello o un peinado de protección común o históricamente asociado a la raza, como trenzas, mechones, giros, bucles o rizos apretados, trenzas, nudos bantúes, afros y cintas para la cabeza. Ascendencia u origen nacional. La ascendencia y el origen nacional se refieren al país o lugar en el que nació una persona o del que procedían sus antepasados. Las características físicas, culturales o lingüísticas de un determinado país o región también están protegidas por la ley. Credo o religión. Credo y religión se definen como todos los aspectos de las creencias, observancias o prácticas religiosas, así como las creencias morales y éticas sinceras sobre lo que está bien y lo que está mal. Una persona no tiene por qué ser miembro o seguidor de una determinada religión organizada, secta o tradición religiosa para tener una religión. Discapacidad. La ADA define la discapacidad como una deficiencia física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, un historial o registro de dicha deficiencia, o la percepción de que una persona tiene tal deficiencia. Para ser considerado una persona cualificada con discapacidad, el empleado debe poder desempeñar la función esencial de su puesto de trabajo con o sin ajustes razonables. Las funciones esenciales son las tareas y actividades necesarias del puesto. Los ajustes razonables son cambios en el entorno de trabajo o en la forma de hacer las cosas habitualmente, que permiten a los empleados con discapacidad desempeñar las funciones esenciales de su puesto. Los empresarios están obligados a realizar adaptaciones razonables para los empleados con discapacidades conocidas, a menos que puedan demostrar que dichas adaptaciones supondrían una carga o dificultad financiera excesiva para el funcionamiento de su empresa, o que la realización de las adaptaciones supondría una amenaza directa para la salud o la seguridad del empleado o de otras personas. Estado civil. El estado civil se refiere a estar casado, soltero o casado con un miembro del mismo sexo. Estar casado o comprometido con un compañero de trabajo también está cubierto, con varias excepciones. Si uno de los cónyuges ejercería autoridad de supervisión, nombramiento o despido o medidas disciplinarias sobre el otro cónyuge. Si uno de los cónyuges auditará, verificará, recibiera o se le confieran fondos recibidos o manejados por el otro cónyuge. Si uno de los cónyuges tuviera acceso a información confidencial de la empresa, incluidos los registros de nóminas y de personal. Sexo, orientación sexual, identidad de género y transexualidad. La identidad de género es el sentido innato que una persona tiene de su propio género, que puede corresponderse o no con el sexo asignado al nacer. La expresión de género es la forma que tiene una persona de reflejar y expresar su género al mundo exterior, a través de la apariencia, la vestimenta y el comportamiento. Por orientación sexual se entiende la identidad de una persona en relación con el género o géneros por los que se siente atraída sexual, romántica y emocionalmente. Transgénero se refiere a las personas cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer. Una persona transexual puede tener o no una expresión de género diferente a las expectativas sociales del sexo que se le asignó al nacer. Embarazo. Incluye embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto.
Los empleadores deben proporcionar ajustes razonables a las empleadas con afecciones relacionadas con el embarazo, el parto o una afección relacionada. Esto incluye proporcionar un lugar para extraer la leche, horarios de trabajo flexibles y tareas menos físicas. Edad. La edad se refiere a los trabajadores mayores de 40 años. Las personas menores de 40 años no están protegidas contra la discriminación por edad. Información genética, incluidos los antecedentes médicos familiares. La información genética incluye información sobre las pruebas genéticas y las pruebas genéticas de los miembros de la familia. La información genética también incluye los antecedentes médicos familiares de una persona. También es ilegal acosar o discriminar a personas por considerarlos miembros de un grupo protegido, aunque en realidad no lo sean. Por ejemplo, es ilegal acosar a una compañera de trabajo por ser judía, aunque en realidad no lo sea. Incluso es ilegal acosar a los empleados por su asociación con miembros de un grupo protegido. Por ejemplo, es ilegal acosar a un empleado por la nacionalidad de su esposa. La ley de Colorado utiliza el estándar del individuo razonable para determinar si una conducta ofensiva es ilegal. En otras palabras, consideraría una persona razonable que pertenezca a la misma clase protegida que el denunciante, que el comportamiento es objetivamente ofensivo. Las siguientes conductas son inaceptables en cualquier lugar de trabajo y, cuando se dirigen a un grupo protegido, pueden constituir acoso ilegal. Ridiculizar, burlarse, insultar o menospreciar. Amenazas, acoso, intimidación o bloqueo físico del movimiento o de la capacidad de trabajo de una persona. El uso de nombres degradantes u ofensivos, insultos o epítetos. Cotillar o difundir rumores sobre los compañeros de trabajo. Chistes, bromas o comentarios denigrantes o degradantes. Miradas amenazadoras o gestos destinados a amenazar, intimidar o humillar a un compañero de trabajo. Enviar por mensaje de texto o imágenes, mensajes o videos que ofendan, menosprecien o acosen a un compañero de trabajo. Enviar correos electrónicos ofensivos o de acoso. Consultar sitios web ofensivos y utilizar las redes sociales para comportamientos de acoso u ofensivos. Algunos ejemplos concretos de acoso y discriminación son: el acoso sexual, que incluye cualquier comportamiento continuo y no deseado de naturaleza sexual, ya sea físico, visual o verbal. Comentarios despectivos sobre la capacidad laboral de una persona, como «es demasiado mayor para entender de tecnología». Hacer bromas o comentarios despectivos sobre la condición transexual de una persona. Uso intencional y reiterado de un nombre o pronombres incorrectos para referirse a un compañero de trabajo. Comentarios o bromas inapropiadas sobre el embarazo, el parto o las afecciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto. Comentarios o comportamientos ofensivos basados en el género, que degradan a las personas simplemente por su género, como «el lugar de una mujer está en la cocina, no en la sala de juntas». Excluir o aislar a los compañeros de las actividades y tareas relacionadas con el trabajo por motivos no laborales, como la raza, la religión, el sexo o la orientación sexual. Acosar o discriminar a un compañero de trabajo por llevar el pelo recogido. Negarse a realizar los ajustes razonables que puedan ser necesarios debido a la discapacidad o el embarazo de una empleada o solicitante. Los empleados de Colorado tienen la opción de presentar una denuncia ante su empresa, la División de Derechos Civiles de Colorado o la EEOC. La División de Derechos Civiles y la EEOC exigen que se presente una denuncia en el plazo de 300 días a partir del presunto incidente. Aunque cierta información debe divulgarse en el proceso de investigación de denuncias, la confidencialidad está garantizada en la mayor medida posible. Una vez denunciado el acoso, los empleadores están obligados a investigarlo, independientemente de cómo se haya presentado la denuncia. Es ilegal tomar represalias contra los empleados por participar en una actividad protegida. Las actividades protegidas incluyen, entre otras, oponerse al acoso, presentar o participar en una denuncia por acoso y solicitar ajustes razonables por discapacidad o embarazo. Es decir, infringe la ley el gerente que castiga a un empleado que participó en una actividad protegida con cosas como asignaciones de trabajo menos deseables, menos horas extras y malas evaluaciones de rendimiento. Del mismo modo, los empleados que no pertenecen a la gerencia tampoco pueden hostigar, acosar, intimidar o amenazar a los compañeros de trabajo por participar en una denuncia de acoso.
Incluso si se determina que la denuncia no tiene fundamento, los participantes están protegidos si creían de buena fe que el acoso se había producido. El acoso tiene consecuencias. Tanto el acoso como las represalias pueden dar lugar a medidas disciplinarias, como advertencias por escrito, suspensión, descenso de categoría laboral y desvinculación. Los cargos por acoso a menudo afectan el avance profesional futuro e incluso pueden obstaculizar la capacidad de ser contratado por otra organización. La pérdida de reputación personal y confianza con compañeros de trabajo, amigos y familiares puede ser devastadora y alterar la vida. ¿Qué puede hacer para prevenir el acoso? Es simple. Deje los comportamientos ofensivos en la puerta. Trate a todos con respeto. Denuncie el acoso. Todos los empleados merecen un entorno laboral seguro y cómodo. Un lugar de trabajo libre de acoso y miedo, y lleno de respeto. Depende de todos contribuir a prevenir el acoso.